Bienvenidos a la selva amazónica, un lugar tan lleno de vida que los científicos estiman que alberga aproximadamente una de cada 10 especies que hemos catalogado en este planeta. Esa abundancia, sin embargo, tiene una advertencia seria, porque un número notable de las criaturas que viven aquí están perfectamente equipadas para hacerte daño grave o matarte directamente. Hoy, contamos regresivamente los 15 animales más letales que acechan en esta selva, y vamos a comenzar nuestra búsqueda justo a nivel del suelo. La primera criatura de nuestra lista tiene el récord de la araña más pesada viva hoy en día. A pesar de lo que su nombre sugiere, la tarántula Goliat casi nunca atrapa pájaros. Puede extender sus patas a una distancia de aproximadamente 30 centímetros y pesar alrededor de 175 gramos. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando básicamente de una araña con la huella de un plato de cena. Mucho antes de morderte, te da una advertencia justa. Cuando se siente acorralada, arrastra sus patas traseras por el abdomen, generando un fuerte sonido rasposo audible desde varios metros de distancia. Si eso no te convence de alejarte, lanza una nube de pelos con púas de su cuerpo que se incrustan en la piel y los ojos y causan irritación intensa. Si persistes más allá de eso, esos colmillos de aproximadamente 1 centímetro harán el resto. Una mordida de esta araña es genuinamente agonizante. Los sobrevivientes han comparado la sensación con un clavo siendo martillado a través de la mano. Sin embargo, el veneno en sí es sorprendentemente débil. La lesión real proviene de la perforación física que dejan esos enormes colmillos. Dado que estas arañas están mucho más interesadas en retirarse que en atacar, y porque una mordida, aunque excruciante, no te matará, esta criatura llega al número 15. Permaneciendo a nivel del suelo, ahora dirigimos nuestra atención a uno de los residentes más llamativos del suelo del bosque lluvioso. Las ranas venenosas han evolucionado una paleta de colores tan vívida e intensa que funciona esencialmente como una señal de advertencia biológica. En el mundo animal, ese tipo de señal visual casi siempre lleva el mismo mensaje: mantén la distancia. La rana dorada venenosa es el ejemplo más extremo de todo el grupo, y un solo individuo contiene suficiente toxina para matar aproximadamente a 10 adultos. El compuesto responsable se llama batracotoxina y desmantela la comunicación entre tu sistema nervioso y tus músculos, incluyendo el músculo que mantiene tu corazón latiendo. Actualmente no existe antídoto. La muerte puede llegar en minutos tras una exposición suficiente. La gracia salvadora aquí es que estas ranas no tienen mecanismo de entrega. No pueden inyectar su veneno. Tendrías que hacer contacto directo con la piel o permitir que la toxina entre a través de un corte o herida. Los pueblos indígenas de todo el Amazonas reconocieron esta propiedad hace mucho tiempo y desarrollaron la práctica de frotar las puntas de los dardos de cerbatana por el dorso de las ranas, una tradición que dio a estos anfibios su nombre común. Hay una curiosidad: las ranas criadas en cautiverio gradualmente pierden su toxicidad por completo, presumiblemente porque su veneno está compuesto de insectos silvestres específicos que ya no pueden comer. En la selva, sin embargo, alimentándose de su dieta natural y completamente cargadas, pertenecen firmemente al número 14. Todavía en el suelo del bosque, ahora nos encontramos con un insecto cuya picadura se ha vuelto casi legendaria entre entomólogos y comunidades indígenas por igual. La hormiga bala ocupa el lugar más alto absoluto del índice de dolor de picadura de Schmidt, la escala científica utilizada para clasificar las picaduras de insectos desde levemente desagradables hasta catastróficas. El nombre en sí te dice todo lo que necesitas saber. Las personas que han sido picadas dicen que se siente sorprendentemente similar a recibir una herida de bala, y esa sensación no desaparece hasta por 24 horas. Ciertos grupos indígenas del Amazonas incorporan las picaduras de hormiga bala en ceremonias de iniciación para hombres jóvenes. Se tejen guantes con hojas y se rellenan con cientos de hormigas vivas. El iniciado debe usarlos durante 10 minutos, sufriendo picadura tras picadura sin mostrar ningún malestar visible.
El ritual se repite durante varios meses. Cada sesión produce hinchazón severa, dolor ardiente y parálisis temporal en el área afectada. Notablemente, los adultos sanos casi nunca mueren de estas picaduras. Las propias hormigas también son lo suficientemente grandes, hasta 2,5 centímetros de largo, que con un ojo cuidadoso generalmente puedes verlas antes de que las cosas salgan mal. Agarrar accidentalmente la rama equivocada o apoyar la mano contra el tronco de árbol equivocado, sin embargo, es todo lo que se necesita para descubrirlo por ti mismo. Esa feroz picadura asegura el número 13. Ahora nos adentramos en el agua por primera vez y vamos a pasar un momento desmontando la reputación de uno de los villanos favoritos del cine. Las pirañas de vientre rojo han sido tan exageradas por películas y reportajes sensacionalistas que la mayor parte de lo que la persona promedio cree sobre ellas es simplemente falso. Estos peces son mucho más carroñeros que depredadores. Su comida preferida es algo ya muerto o en camino de estarlo, no un nadador sano cruzando un río. Dicho esto, no son completamente inofensivas. A medida que la estación seca aprieta su control sobre la región, los niveles de agua en descenso concentran a las pirañas en espacios más pequeños, mientras simultáneamente reducen su suministro de alimentos, y el hambre resultante puede hacerlas impredecibles. En un evento masivo documentado en Argentina, más de 40 personas fueron mordidas durante una sola tarde en una playa popular, con múltiples individuos perdiendo partes de sus dedos de manos y pies. También vale la pena señalar que decenas de millones de personas en toda América del Sur comparten cursos de agua con pirañas todos los días sin incidentes. Pero cuando las pirañas muerden, la mecánica es impresionante. Cada diente tiene filo de navaja y está diseñado para cortar limpiamente a través de la carne, y trabajan rápido. Las fatalidades siguen siendo poco comunes, pero el potencial de lesiones graves es real suficiente para colocarlas en el número 12. Permaneciendo cerca del borde del agua, nos volvemos hacia una de las serpientes más reconocibles de la Tierra. La boa constrictora puede no ser la serpiente más grande del Amazonas, pero es un animal indudablemente formidable. Los adultos pueden estirarse hasta alrededor de 4 metros de longitud y llevar un peso corporal muy por encima de los 45 kilogramos. En toda la cuenca, ocupan una gama notablemente amplia de entornos. Su estrategia de caza gira en torno a la paciencia. Se quedan completamente quietas, a veces durante horas, antes de lanzar su ataque. Una vez que han agarrado a su presa, lanzan espirales alrededor del cuerpo y aplican presión. Durante mucho tiempo, los biólogos asumieron que las constrictoras mataban impidiendo la respiración, pero investigaciones más recientes apuntan a algo más rápido. La presión colapsa los vasos sanguíneos y detiene la circulación casi de inmediato. La presa típica incluye pájaros, lagartos y pequeños mamíferos, aunque los adultos grandes pueden manejar algo del tamaño de un ciervo pequeño. Las fatalidades directas que involucran a humanos adultos sanos no están registradas, pero las boas muerden si se las maneja. Sus dientes recurvados hacen que la extracción limpia sea difícil, y los individuos más grandes han sido implicados en raros ataques a niños. También están entre las serpientes con más probabilidades de cruzar tu camino, simplemente porque son tan numerosas en todo el Amazonas. La boa constrictora reclama el número 11. Todavía en el agua, nos movemos a un cocodrílido que la mayoría de la gente pasa por alto, porque los parientes más dramáticos tienden a robar el protagonismo. El caimán de anteojos es el cocodrílido más numeroso en todo el sistema amazónico, identificable por la cresta ósea que corre entre sus ojos y crea la impresión de un par de gafas en su cara. Rara vez superan los 2,5 metros, lo que lo sitúa muy por debajo de su primo más famoso, el caimán negro. Sin embargo, medir el peligro solo por el tamaño pierde el punto, debido a que los caimanes de anteojos están tan densamente distribuidos por cada rincón de la cuenca. Son responsables de más mordidas de cocodrílidos en toda América del Sur que cualquier otra especie. La mayoría de esas mordidas no son letales, pero las lesiones pueden ser horribles, particularmente
cuando niños o pescadores que trabajan en aguas poco profundas perturban accidentalmente a un animal en reposo. Durante la temporada de inundaciones, el aumento del nivel del agua empuja a estos caimanes a lugares inusuales, pueblos, carreteras y tierras agrícolas, aumentando dramáticamente las probabilidades de un encuentro sorpresa. Su enorme abundancia les gana el 10º puesto. Nuestro próximo sujeto es uno de los animales genuinamente más extraordinarios del mundo natural. La anguila eléctrica no es, taxonómicamente hablando, una anguila en absoluto. Pertenece a la familia de los peces cuchillo. En condiciones normales, genera un campo eléctrico de bajo nivel que funciona como un sistema de sonar, ayudándola a detectar objetos en su turbio entorno. Cuando cambia al ataque, sin embargo, los números se vuelven alarmantes. Puede producir descargas que alcanzan 860 voltios. Para comparar, un enchufe doméstico en América del Norte funciona entre 120 y 240 voltios. La anguila eléctrica está emitiendo varias veces eso directamente a través del agua circundante. Una sola descarga puede desencadenar un paro cardíaco, detener la respiración o hacer que los músculos se agarroten por completo. Cualquiera de esos resultados, mientras se está sumergido en un río, crea un riesgo obvio y serio de ahogamiento. Estos animales pueden crecer hasta alrededor de 2,5 metros, y los individuos más poderosos pueden supuestamente tambalear a un animal tan grande como un caballo. A pesar de todo esto, las fatalidades directas por anguilas eléctricas siguen siendo poco comunes. La mayoría de las personas que reciben una descarga se recuperan completamente. La amenaza real es perder el conocimiento en el agua después. Los pescadores están particularmente expuestos, dado con qué frecuencia su trabajo los pone de rodillas en exactamente los tipos de canales lentos y turbios donde estos animales prefieren vivir. Los científicos filmaron recientemente un comportamiento que sorprendió incluso a investigadores experimentados. Anguilas eléctricas saltando parcialmente fuera del agua para dar descargas a amenazas de pie por encima de la superficie. Así que simplemente pararse en la orilla no es garantía de seguridad. El número 9 pertenece a la anguila eléctrica. Ahora miramos hacia arriba, hacia el dosel, donde el depredador aéreo más formidable del Amazonas reina. El águila arpía es el águila más grande del continente y una de las aves de presa más poderosas en cualquier lugar del planeta. Su especialidad de caza se inclina hacia los perezosos y los monos, animales que requieren tanto fuerza como precisión para atrapar y someter, mientras se mueve por el denso bosque. Sus garras son las más grandes de cualquier especie de águila viva y crecen hasta una longitud comparable a las garras de un oso grizzly. La fuerza de agarre que pueden generar es suficiente para fracturar los huesos de la presa en el contacto inicial. El peso corporal máximo se sitúa en alrededor de 9 kilogramos y su envergadura alcanza aproximadamente 2 metros, un tamaño notable para un ave que pasa su vida maniobrando entre árboles densamente agrupados. Las águilas arpías no cazan humanos, y nunca se ha confirmado ninguna fatalidad que involucre a una. Sin embargo, son intensamente territoriales alrededor de nidos activos, y los investigadores han sido golpeados sin advertencia mientras trabajaban en las cercanías. Un caso documentado involucró a un ornitólogo que requirió puntos de sutura quirúrgicos después de que un golpe por detrás hundiera las garras del ave lo suficientemente profundo como para contactar el hueso. Estas águilas también sirven como barómetro de la salud del bosque antiguo. Solo pueden sobrevivir en vastos bosques primarios no perturbados. El daño que son capaces de infligir les gana la posición 8. De vuelta en tierra, nos encontramos cara a cara con una serpiente que lleva la sombría distinción de causar más mordidas fatales en toda América Central y del Sur que casi cualquier otra especie. La fer de lance no prospera en la naturaleza remota, sino en los lugares que los humanos ocupan con más frecuencia: los bordes de las granjas, los márgenes de los senderos de la selva, las áreas alrededor de casas y claros. Esta superposición con la actividad humana es precisamente lo que la hace tan mortal. La serpiente también es muy nerviosa y atacará tras una provocación mínima.
a menudo sin dar ninguna advertencia visible de antemano. Su veneno es hemotóxico y hace que el tejido circundante muera, un proceso llamado necrosis. Incluso los pacientes que reciben antídoto a tiempo a menudo pierden cantidades significativas de tejido, y la amputación de extremidades no es un resultado poco común. En comunidades aisladas dispersas por el Amazonas, el antídoto puede estar a muchas horas de distancia en bote o a pie, y en esa ventana el daño se vuelve irreversible. Regionalmente, se estima que esta especie y sus parientes cercanos son responsables de cientos de muertes por año, junto con miles de casos de discapacidad permanente y desfiguración. La recuperación de una mordida, incluso una sobrevivible, puede extenderse durante muchos meses, y puede que nunca se complete totalmente. La Fer de Lance toma el número 7. Estamos de vuelta en el agua, ahora mirando a la serpiente más grande existente por masa corporal. La anaconda verde es una criatura que genuinamente desafía la imaginación. Los individuos más masivos confirmados han pesado más de 200 kilogramos, extendiéndose hasta alrededor de 6 metros, aunque relatos de lo profundo de la selva sugieren animales que crecen incluso más allá de eso. En los ríos de movimiento lento y las llanuras inundadas del Amazonas, esperan bajo la superficie y emboscan lo que sea que entre al agua. Capibaras, ciervos grandes e incluso caimanes adultos están en el menú. Como las boas constrictoras, matan cortando la circulación en lugar de impedir la respiración. Aquí hay algo que sorprende a la mayoría de la gente. No existe ningún caso verificado de una anaconda verde matando y comiendo a un humano adulto. Una personalidad televisiva en realidad se cubrió con sangre de cerdo y se ofreció a una anaconda específicamente para ser consumido, y la serpiente se negó. Dicho eso, estos animales poseen la capacidad física de matar a una persona. Varios relatos no confirmados de partes remotas de la cuenca han circulado a lo largo de los años, pero debido a que gran parte del Amazonas es inaccesible, estos incidentes son imposibles de verificar. Una anaconda de tamaño mediano ya tiene más que suficiente fuerza para dominar a un adulto. Lo que hace que los encuentros sean especialmente inquietantes es que las anacondas descansan bajo la superficie del agua con solo sus fosas nasales y ojos visibles sobre la línea del agua. Podrías pasar al alcance de un brazo de un espécimen completamente crecido y nunca registrar su presencia. La anaconda verde se asienta en la sexta posición. Nuestra quinta entrada es quizás el animal más inesperado de toda esta lista, una especie que la mayoría de la gente nunca imaginaría en un río en lo profundo de América del Sur. El tiburón toro está únicamente adaptado entre todas las especies de tiburones para moverse libremente entre agua salada y agua dulce, y el río Amazonas es uno de los sistemas fluviales donde han sido confirmados. Los individuos han sido rastreados cientos de kilómetros tierra adentro desde el océano. Esa capacidad de penetrar ecosistemas de agua dulce los pone en contacto directo con personas que no están ni remotamente preparadas para compartir el agua con un tiburón. Los tiburones toro son ampliamente considerados como los más temperamentalmente agresivos de todas las especies de tiburones, y son responsables de un número desproporcionado de ataques en todo el mundo. En el Amazonas, coexisten con caimanes negros, nutrias gigantes de río y todo un ecosistema de animales formidables, y encajan perfectamente en esa comunidad de depredadores. Los adultos alcanzan alrededor de 3,5 metros y pueden pesar más de 300 kilogramos, más que suficiente tamaño para infligir heridas fatales a un humano. El peligro central es una cuestión de expectativa. Un pescador o nadador en un río amazónico simplemente no está escaneando el agua buscando tiburones. Rastrear con qué profundidad y con qué frecuencia los tiburones toro penetran el sistema amazónico sigue siendo difícil dada la vastedad y opacidad de la red fluvial. El tiburón toro toma el número 5. Ahora llegamos al gobernante indiscutible de las vías fluviales del Amazonas. El caimán negro es el depredador más grande de toda la cuenca, con los individuos más grandes acercándose a 6 metros de longitud y 450 kilogramos de peso. A esa escala,
Casi nada de lo que entra al agua está fuera del alcance. La presa documentada incluye capibaras, tapires, delfines de río y caimanes más pequeños. Su piel oscura, casi negra, les da un camuflaje casi perfecto en agua turbia, y sus ojos son proporcionalmente más grandes que los de la mayoría de los demás cocodrílidos, dándoles una visión nocturna excepcional. La mayor parte de su caza seria ocurre después del anochecer, lo que significa que nadar en el Amazonas de noche es un ejercicio de riesgo extraordinario. Los humanos no son evitados. Aproximadamente 2 ataques fatales por año son reportados en toda América del Sur, pero los investigadores que estudian la especie creen que esa cifra es una subestimación significativa, ya que los ataques en comunidades remotas y aisladas rara vez entran en ningún registro formal. Un incidente de 2011 atrajo mucha atención cuando un niño de 11 años fue agarrado en la orilla del río y matado. El caimán responsable fue posteriormente capturado y muerto por la comunidad local, y midió más de 4 metros. En términos de agresión no provocada hacia las personas, los caimanes negros son en realidad considerados menos peligrosos que los cocodrilos del Nilo, que matan del orden de cientos de personas anualmente. Pero compartir un sistema fluvial con cientos de millones de personas mientras se es el depredador ápice de ese sistema es suficiente para asegurar la cuarta posición. Volviendo a tierra seca, llegamos a una de las arañas de mayor importancia médica en cualquier lugar de la Tierra. La araña errante brasileña no teje una tela y espera. Deambula por el bosque después de oscurecer, cazando activamente presas en el suelo. Un comportamiento que la pone en contacto directo y frecuente con las personas. Rutinariamente, se refugia en calzado, dentro de ropa doblada y entre racimos de plátanos, un hábito que ha llevado a introducciones accidentales en envíos que llegan a países que importan productos sudamericanos, lo que significa que los incidentes que involucran a esta araña han ocurrido muy fuera de su rango natural. Su veneno lleva una poderosa neurotoxina que produce dolor e inflamación intensos casi de inmediato. Sin tratamiento, una envenomación completa puede ser fatal en cuestión de horas. Cuando esta araña se siente acorralada, adopta una postura de amenaza característica, levantándose sobre sus patas traseras y presentando sus colmillos abiertamente. Y sigue esa amenaza de manera mucho más confiable que la mayoría de las otras especies. Una mordida seca, en la que no se inyecta veneno, ocurre con cierta frecuencia, pero en un entorno de selva tropical donde la instalación médica más cercana puede estar a un día entero de viaje. Apostar tu supervivencia a si recibiste una mordida seca o no es una posición en la que nadie quiere estar. El tercer lugar va para la araña errante brasileña. Ahora estamos en la posición de subcampeón y estamos mirando al depredador terrestre ápice del Amazonas. El jaguar es por cualquier medida razonable el cazador más hábil entre todos los grandes felinos, y en este ecosistema ocupa la cima de la cadena alimentaria terrestre sin desafío. A diferencia de cualquier otro gran felino, el jaguar es un nadador genuino, entrando regularmente en ríos y lagos para cazar presas en el agua. Un comportamiento que lo coloca en una categoría completamente propia entre los grandes felinos: caimanes y capibaras en el agua, ciervos y pecaríes en las orillas. El jaguar adapta su estrategia a cualquier oportunidad que se presente. Lo que hace que el método de matar del jaguar sea excepcional es que no usa la asfixia como lo hacen típicamente leones, leopardos y tigres. En cambio, clava sus caninos directamente a través del cráneo de su presa, penetrando los huesos temporales y destruyendo el cerebro directamente. Esto requiere una fuerza de mordida relativa al tamaño del cuerpo que supera a la de cualquier otro gran felino vivo hoy en día, suficientemente fuerte para destrozar caparazones de tortugas y atravesar cráneos de caimanes. En algunas partes del Amazonas, los caimanes representan entre 20 y 50% de la dieta total de un jaguar, lo que da una idea clara de lo intrépido que es este animal para ir tras presas peligrosas. Con todo eso, los jaguares casi nunca atacan a personas. Son reservados y cautelosos alrededor de los humanos,
Y muchos investigadores de campo que pasan años trabajando en el Amazonas nunca ven uno. Los ataques documentados existen, y cuando ocurren, el resultado es casi invariablemente fatal. El jaguar se sienta en el número 2, no porque mate regularmente a personas, sino porque si alguna vez decidiera que eres un objetivo, tu capacidad para hacer algo al respecto sería esencialmente cero. Y eso nos lleva a nuestra entrada final, y al animal que probablemente sorprenderá a más personas que cualquier otro en esta lista. El mosquito es, por todos los estándares medibles, el animal más mortal de todo el Amazonas, y no es particularmente cercano. Dentro de la cuenca amazónica, los mosquitos sirven como vectores de la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el virus Zika y el chikungunya, entre otras enfermedades. La malaria por sí sola mata a miles de personas en la región cada año, y en algunas de las comunidades más aisladas, es la principal causa de muerte. El mosquito Anopheles, la especie responsable de transmitir la malaria, encuentra el aire cálido y húmedo del Amazonas y el agua estancada dejada por las inundaciones estacionales como un hábitat esencialmente ideal. En comunidades con acceso limitado o nulo a la atención médica, contraer malaria no es solo peligroso a corto plazo. Las infecciones repetidas a lo largo de una vida causan daños duraderos al hígado, los riñones y otros órganos, acortando y degradando la calidad de vida de los supervivientes. El dengue presenta su propia amenaza, y la frecuencia de los brotes ha ido aumentando en los últimos años a medida que tanto la deforestación como los patrones climáticos cambiantes empujan a las poblaciones de mosquitos hacia regiones que anteriormente no habían ocupado. Hay una ironía oscura aquí. Despejar bosques en realidad tiende a aumentar la transmisión de malaria en ciertas áreas, porque las pozas poco profundas y calentadas por el sol que se forman en tierras despejadas son precisamente el entorno de cría que prefieren los mosquitos anopheles. La mayoría de las personas, cuando imaginan enfrentar la muerte en el Amazonas, se imaginan algo con escamas, dientes o veneno. Pero el animal responsable de más muertes en este ecosistema que todas las demás criaturas de esta lista combinadas es uno que no escucharás venir, no sentirás aterrizar, y puede que ni siquiera notes hasta mucho después de que se haya ido. Pesa menos que un grano de arroz. El mosquito es el número 1 y sirve como recordatorio de que en el mundo natural, la letalidad tiene muy poco que ver con el tamaño. Si puedes pensar en algún animal amazónico que mereciera un lugar en esta lista, déjalo en los comentarios. Genuinamente me encantaría escuchar tus sugerencias. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.